Y vamos arriba, país, que son las 7 de la tarde y acá estamos para que sepas una vez más con toda la información, el análisis, la opinión, con la agenda cargada de la política, de la economía. Se está armando ya la escena original de lo que va a ser el tractorazo de mañana. Ya vamos a estar comunicados con nuestro móvil, con Cristian Balbo, viendo cómo se viene preparando eso, que generó muchísimas polémicas, tanto en el gobierno como en la oposición, como en el sector productivo del campo. No está convocando la mesa de enlace, las principales organizaciones representativas del sector. Se espera que tal vez a último momento puedan dar alguna adhesión. Sí, algunas seccionales de la Federación Agraria preparando esta cuestión. Calculo que a esta hora debe estar llegando, si no llegó hace minutos, Marcela Pagano a Tel Aviv, desde donde la semana que viene va a estar mandando sus reportes en esta gira internacional oficial que va a estar cubriendo. Pero bueno, el tema es el campo de acá para mañana, el anticipo de lo que va a ser este nuevo tractorazo que se espera que sea multitudinario por parte de los organizadores y ya lo veremos. Estas son las repercusiones que tuvo esta cuestión desde el arranque del día. Lo van a hacer donde pongan la cámara de televisión. Eso pasó siempre de la misma manera, que van a entrar a Capital Federal con los tractores, ni lo sueñen. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo de estas cosas? ¿Querer hacer qué? Usted dijo, hubo también suba de retenciones durante el gobierno de Macri. La verdad es que no es tan bien, porque acá no hubo suba de retenciones a los productores. Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder, con lo cual no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos y defensa que tienen que hacer los productores de las cuestiones del campo. Tomar alguna acción, ninguna. Nos corremos nosotros, como hacemos siempre, asistimos a la policía de la ciudad en los espacios federales, llámese los puentes o llámese la catedral, en este caso el puente si le permitieron el ingreso ingresarán, y llámese casa de gobierno específicamente o algún ministerio. No hay nada que tengamos que hacer nosotros. Si están autorizados, están autorizados. Yo hablé con el presidente, pero no hablé de este tema. No creo que el presidente esté pendiente de esta situación. Y si es yo tengo mi visión particular. Yo no soy antiproductor, todo lo contrario. Y ahí estaban las dos versiones que dio el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Primero más como político, como militante, diciendo que quieren meter tractores en la ciudad de Buenos Aires, ni se les ocurra. Después desandando un poco la cuestión, porque bueno, el que tiene que controlar lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires son las autoridades porteñas. Parece que hubo ahí una coordinación donde incluso la ciudad de Buenos Aires le pidió a los organizadores que limiten la cantidad de tractores que van a traer. Se habla de 50, algunos más, algunos menos. Ahora les contaba, vamos a estar viendo cómo se va armando esa cuestión. Y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que decía, esto es una marcha política, esto es un acto político donde ni siquiera los organizadores saben por qué están convocando. Y vos sabés que todos los días preparamos una encuesta que la subimos a nuestras redes, a @a24com en Twitter, para que puedas fijar tu posición en esta nueva polémica que divide a la sociedad argentina y que tiene que ver con esta marcha del campo. Vamos a ver la encuesta que dice, ahí la tenemos: ¿el tractorazo de mañana es una protesta sectorial, un acto opositor o una mezcla de las dos cosas? Esas son las posiciones que están en danza. Ahora nos vamos a meter con todo con este tema y le vamos a ir dando espacio a nuestro equipo, un poco renovado hoy por distintas circunstancias. Pablo Binocur nos va a estar manejando la política, Rosario Ayerdi desde redacción. Estamos con Hernán Lecher, que nos va a dar una mano en la cobertura de unos temas económicos que ya mismo vamos a empezar a tocar. Y Gabriel Oliverio, que nos trae hoy su mirada y su información sobre los temas judiciales que han venido siendo tan calientes durante la última semana en toda esta puja y esta pulseada por el control de la justicia a partir del Consejo de la Magistratura. Metámonos, antes de ir al tema del campo, en dos temitas económicos que nos dan el número del día y la palabra del día. El número del día. El número del día es, ahí lo vamos a poner ya en pantalla, el número del día es 203. 203 es el número al que llegó el dólar hoy. Ahí lo tenemos, me corro un poquito, el número del día, 203 pesitos. El dólar vendedor hoy subió
8 y pico durante toda la semana. Es la semana que más subió desde enero. Todo el clima del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había dejado ahí flotando, tranquilito, y en algunos momentos bajando al dólar, empezó a subir. Ahora vamos a hablar con Hernán Lecher sobre este tema. Y vamos ya, para hacerlo completo, a la palabra del día. La palabra del día que tiene que ver con el viaje que está realizando en este momento y la reunión que tuvo hoy el ministro Martín Guzmán con la presidenta, la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde se reunieron hoy a la tarde. Ahí vamos a tener la palabra del día ya puesta en pantalla. Se reunieron. El ministro Guzmán le planteó a Kristalina Georgieva y a los directivos del fondo cómo, a su juicio, y le presentó, no están públicas todavía, las cifras del cumplimiento de las pautas de este primer control sobre las pautas de cumplimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está la palabra del día, que es recalibrar. Esta es la palabra en la que se están poniendo de acuerdo el ministro de Economía de la Nación y la titular del Fondo Monetario Internacional para ver cómo se recalibran, se recalculan las pautas de equilibrio fiscal y de inflación, producto de que el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional terminó estando en un mundo completamente distinto al que había empezado, producto también de la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos rapidito, esto es en vivo, está Cristian Balbo en el móvil en Costanera, donde ya se está armando las primeras imágenes, las primeras escenas de lo que va a ser el tractorazo de mañana. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? Buenas noches. Y si Aníbal Fernández dijo que ni soñando iban a llegar los tractores a la ciudad de Buenos Aires, le digo que ya comenzó la pesadilla para el ministro, porque ya hay algunos tractores que están aquí en la avenida Rafael Obligado, en lo que es Costanera Norte, con algunos productores agropecuarios autoconvocados. Estos tractores, claro, no tienen nada que ver con la renta inesperada. Son tractores muy antiguos de la década del 50 y del 60 que llegaron en remolques. Aquí los van a ubicar a todos los tractores, Eddie, sí, para mañana sí avanzar en caravana hasta la Plaza de Mayo. Es decir, lo que ya adelantaron es que el permiso que tienen, Eddie, es para que al menos unos 15 y hasta 20 tractores como estos van a ubicarlos aquí y después los van a llevar, creo que los van a poner en marcha, ¿eh? Son tractores antiguos pero que funcionan. Este vino desde Luján, por ejemplo. Los van a poner en marcha, Eddie, y van a avanzar entonces hasta Plaza de Mayo. ¿Por dónde lo van a hacer? Por Avenida del Libertador, desde Udaondo, avanzando de manera muy lenta a partir de las 10:30 de la mañana. Luego Leandro en Alem y van a subir por Rivadavia hasta llegar hasta la Plaza de Mayo. Una vez que lleguen ahí, a las 3 de la tarde, Eddie, en estos tractores, van a realizar un acto con un petitorio, van a ir hasta la mesa de entrada por Balcarce 50 y van a dejar el petitorio previa lectura. Lo que adelantaron es que en la lectura de este petitorio no van a estar sobre el acoplado del camión que van a ubicar en Plaza de Mayo ninguno de los dirigentes de la mesa de enlace, ni tampoco legisladores que estén vinculados al campo. Son todos productores ignotos, desconocidos, agropecuarios, autoconvocados, los que van a dar lectura al documento y los que van a protagonizar este tractorazo en el día de mañana. Pero acá están los primeros, los que ya se han acercado. Cristian, no solo con este tractor antiguo, hay dos. Fíjate vos, sí, Eddie. ¿Cuántos tractores hay ahí ya? Estos que son casi una escenografía que se está armando, ¿no? Claro, es más simbólico. En principio tenés 3 tractores. Hay 2 antiguos que me decían que son bastante antiguos. Este de la década del 50 y el 60, con estos trabajaba en el campo argentino hace décadas atrás, pero arrancan. Me dicen que ahora no lo van a poder arrancar, pero arrancan. Y más atrás tenemos ya uno un poquito más moderno, bastante más moderno, que lo están bajando del remolque, te repito. Esto es Costanera Norte, a la altura de lo que es cabecera norte del Aeroparque Metropolitano. Aquí ya en un remolque llegó un tercer tractor más moderno. Este ya es más actual. Fíjate que aquí ya hay algunos productores que están juntos, todos luciendo banderas argentinas. No va a haber bandería política, otro dato para mañana. Este ya es un tractor un poco más moderno, en más altura, que es lo que solemos ver ahora en el campo argentino. Claro, este ya es ese está en uso. Más moderno, inclusive algunos...
Cristian. Y estos suelen tener aire acondicionado inclusive, estos Claro, tractores. sí, totalmente. Cristian, ¿quiénes son los que están dando los primeros pasos de la organización ahí? Mirá. O sea, porque esto es todo autoconvocado, todo Mirá. espontáneo, pero alguien está armando esto, ¿no? En principio también te muestro policía de la ciudad. Fíjate que ya hay una docena de efectivos que también se han acercado aquí. Están fotografiando y filmando todo, ¿eh? La policía está fotografiando y filmando cada vez que llega un tractor y lo ubican aquí. Y te voy a acercar para hablar con uno de los referentes, que es de los que ha convocado. Nos ha pasado inclusive un mapita, muy prolijos, ¿eh? Porque 8:30 de la mañana se reúnen en lo que es Panamericana, ambos ramales, Escobar y Pilar, en lo que es ruta 8 y 193 y ruta 8 y ruta 9 y 193 a las 8:30 de la mañana. Ahí van a avanzar en caravana, no los tractores, en caravana los vehículos, las camionetas y los camiones, hasta General Paz y Panamericana. Y se encuentran aquí en Costanera Norte con los tractores. Pero estamos con Vito, por ejemplo. Estuvimos conversando con Vito, él es productor agropecuario del Chaco, de la zona del impenetrable chaqueña. Llegó en su camioneta, uno de los primeros en llegar fue usted, Vito. Y usted nos decía algo interesante. En la zona en la que usted vive, está muy cerca de Paraguay, hay un río que nos separa del país vecino. Del lado de enfrente, la tonelada de soja, $650. Y de este lado, $40. Es decir, la tentación para venderla del otro lado del río es muy grande, nos decía usted. Sí, hay una pequeña diferencia, ¿no? A veces uno dice, ¿qué tiene Paraguay que no tenemos nosotros? Y nosotros tenemos que decir, ¿qué no tiene Paraguay que tenemos nosotros? Y Paraguay no tiene la clase política que tenemos nosotros, que hoy nos está premiando, nos está robando una cantidad de dinero en impuestos que es totalmente aberrante ya la cantidad de impuestos que estamos pagando. Y es la única diferencia. El productor no le interesa si tiene que hacer el esfuerzo de pagar un impuesto, porque sabe que los impuestos deben volver en forma de aporte, Sí. de ayuda hacia su empleado o algo. Te paso con Vito, porque él también está al tanto Sí, del sí, petitorio que dámelo, mañana van a dámelo. presentar en Balcarce 50, así que te responde todo, Vito. Sí. ¿Cómo le va, gusto. Vito? Acá Edi Zunino, para que sepas, por A24. La primera consideración que hace de esta presencia acá en Buenos Aires, viniendo desde el Chaco, es algo de cuestionamiento al gobierno. Hoy a la mañana, la vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo que esto era un acto político lo que se estaba armando. ¿Es un acto político? No, de ninguna manera. Los que estamos acá, que somos productores agropecuarios, es más, de política no entendemos nada. Lo que sabemos es que la clase política se está llevando una gran tajada de los aportes que hacemos nosotros como trabajadores. A nosotros no nos importa llevarnos el país al hombro como lo estamos llevando, pero tampoco que otros estén pasándola lo más bien, sin hacer nada, llevándose gran parte de los impuestos que nosotros estamos pagando. Es hora que se den cuenta, que tienen que cambiar de rumbo, que tienen que hacer otra cosa. No podemos seguir de un bruto que tenemos a puerta de campo de 100 dándole 80 para impuestos. Ya no alcanza. Con el 20 tenemos que producir, tenemos que mantener nuestra gente, nuestras máquinas, todo. Me parece que ya no son impuestos, son directamente un asalto a la producción. Uh-huh. ¿Cómo es la organización de esta marcha? ¿Quiénes son los que concretamente encabezan? Porque la mesa de enlace, que tradicionalmente es la que coordina todas estas cuestiones de todas las organizaciones y los sectores, esta vez no está convocando, pero es una convocatoria nacional donde está viniendo gente como usted del interior del país, desde el norte, desde el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue la coordinación de esto? La coordinación fue de la manera que las bases, todos los productores ya nos vimos prácticamente en una situación en que ya no podemos producir con estos costos, porque nuestros productos los pagamos a valor dólares y nuestra producción vale a valor peso. Y ya no podíamos soportar más esta carga que tenemos de impuestos,
que llegó un momento que todos los productores dijeron, no, tenemos que decirle basta, o por lo menos tenemos que manifestarnos y venir a decirle que no da más, que esto no se puede más. Vito, discúlpeme porque bueno, nuestro dirigente... Esto es televisión en vivo, ahora vamos a seguir con el móvil, con usted y con Cristian Balbo desde ahí. Está en este momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, haciendo un anuncio. Y es una cuestión de darle más eficacia al sistema, más respuesta al sistema, pero también más igualdad al sistema. Sobre todo más igualdad al sistema. Yo creo que en eso también la pandemia en la Argentina, porque he visto otras experiencias que son muy distintas, experiencias donde nunca se dio un test gratis, por ejemplo. Porque acá los que se quejaban de muchos test, pocos test, no decían que todos los test en la Argentina los pagó el Estado nacional, provincial. Fueron públicos, gratuitos, universales. Y como resultado, que van a querer, también para bajarnos la autoestima, también para que no podamos ni siquiera reconocer los esfuerzos que hicimos, o que se hable solo en la cancha de ellos, con el lenguaje de ellos. Pero la verdad es que, como decían, la provincia de Buenos Aires tenía todos los números para el desborde, el quiebre del sistema sanitario, para la incapacidad de atención, para que los y las bonaerenses no tuvieran a quién llamar ni recibieran la atención que necesitaban. Y en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con la complejidad que esto tiene, con el sistema disperso que había, no hubo nadie que se quedara sin atención. Imagínense cuántas tapas de diario hubiéramos tenido. Y no es que se hizo todo perfecto, es imposible. Estábamos navegando sin brújula, ¿no? Pero porque no se conocía ni siquiera la enfermedad, no se conocía cómo era, cuánto iba a durar. Eso fue uno de los temas, también habrá que hablar de esto. Uno de los problemas más graves de la planificación de la pandemia fue que nadie sabía si iba a durar 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años. Entonces es muy difícil planificar cómo administrar los tiempos, los recursos en algo de una duración absolutamente incierta. Así que hemos tenido que navegar mucho tiempo sin instrumentos y de nuevo me parece que hay cosas que también la van a tratar de pasar al olvido rápidamente. Pero de nuevo, nuestro enfoque, nuestra filosofía, nuestras convicciones políticas acerca de lo que tiene que ser el sistema de salud, un sistema de salud igualitario, humanista, un sistema que llegue a todos, un sistema que no discrimine, pero además que busque activamente y que salga a impartir no solo salud en el terreno de la curación, sino también de la prevención, ha sido la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Nadie va a querer hablar de esto porque le gusta representar al Estado como algo antiguo, como algo que expulsa, como algo que es agresivo, como algo que maltrata. Así le gusta representar a los empleados públicos, a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Todos recordamos ese personaje de Gasalla. Ellos quieren que la gente piense el Estado de esa manera y la verdad que en todos los aspectos del sistema de salud, pero me parece que como los vacunatorios eran algo nuevo, como nos costó tanto conseguir la vacuna, como le dieron más visibilidad por esos necios y estúpidos ataques. Y ahí entonces el gobernador Axel Kicillof anunciando una reforma del sistema de salud, diciendo que se quiere instalar la idea del Estado que Antonio Gasalla mostraba, del Estado ineficiente, el Estado que no funciona. Un Kicillof, primera pregunta que le voy a hacer al equipo, pero lo tengo que hacer, discúlpeme, que cambió de look. Tiene el pelo cortado de otra manera y eso es lo que más notablemente he visto en este móvil. Ya se le ven las canas, como a mí. Bueno, yo no hablo. Sí, vos no hables. Claro. Pero bueno, sí, se ve que quiere... Viste que siempre tiene un look jovial. Kicillof parece mucho más chico, ahora con las canas ya parece un poco más grande. Digo, hablamos de frivolidades, ¿no? Bueno, pero con un anuncio ahí en la ciudad de Mar del Plata. Estábamos en el móvil viendo cómo se va armando la escenografía inicial del tractorazo de mañana en la ciudad de Buenos Aires con productores agropecuarios de todo el país. Hablábamos con uno de la provincia del Chaco,
y tirábamos ahí los números del dólar y las situaciones que se están dando en la reunión del ministro Guzmán, que se dieron en la reunión del ministro Guzmán con la titular del Fondo Monetario Internacional. Hernán Lecher, lectura de este 203 pesos del dólar hoy, que empezó a moverse para arriba una vez más después de un tiempo de quietud y casi a la baja, digamos. Sí, te diría que a la baja. De hecho, estaba repasando, mira, en febrero del 22, por ejemplo, el contado con liqui había tocado los 245 pesos y había bajado por debajo, vale la redundancia, de los 200 pesos. Bueno, digamos, el dato es que en la última semana subió y probablemente ¿con qué tiene que ver? Bueno, hace una semana se conoció el dato de inflación, dato que había sido, por cierto, alto, y te diría que en buena medida, tal vez en parte asociado a la cuestión del bono, que alguno puede especular y decir, bueno, si va la plata para allí, no va para otra cosa, tal vez para el pago de los bonos y demás, bueno, generó este incremento. De nuevo, yo no lo veo como preocupante, está volviendo a los niveles, estaba tal vez muy bajo, está volviendo a niveles que ya había pasado, que ya había estado acá. De hecho, mira, en noviembre del 20, el Blue había tocado 195 pesos, hoy está a 203, sí, está prácticamente, ha sido la peor inversión. Más o menos el nivel de ahora. En un año y medio, ¿no? Te pimponeo con el tema del campo también, porque sí, acá hay un trasfondo de reclamo impositivo, o sea, lo que decía el productor, lo que dicen los convocantes, tienen que ver en términos generales, no hay demasiadas precisiones, la verdad, en la convocatoria, pero sí un cuestionamiento a la posición del gobierno en materia de generar nuevos impuestos para la producción. Ahora está de la ganancia imprevista. ¿Está afectando de tal manera como para producir un acontecimiento nacional el tema impositivo a la producción agropecuaria? No, desde mi óptica no. Me llama la atención además porque, bueno, quizás ahora lo podemos preguntar. Se conoce poco, vos lo mencionabas, Eddie, se conoce poco respecto del proyecto. Ahora, ¿qué se sabe? Se sabe que, por ejemplo, va a alcanzar, se supone que es una sobrealícuota del impuesto a las ganancias. ¿Para quiénes? Para aquellos que han ganado más de 1.000 millones. El año pasado fueron 3,2% de empresas. Y ni siquiera es para todos ellos, sino dentro de ellos los únicos que pagarían son los que además esa ganancia creció de manera significativa entre ejercicio y ejercicio. Me da la impresión que la mayoría de los que van a estar mañana en la protesta son pequeños productores que no van a estar alcanzados por esta potencial tributo. Conclusión, la verdad que llama un poco la atención. Hay renta extraordinaria, hay renta inesperada y en algunos sectores sí. Yo hacía el cálculo, por ejemplo, el quintal en la zona núcleo o en buena parte de la zona núcleo de soja de primera, que es lo mejorcito si querés, y vos el año pasado, a mediados del año pasado, ganabas, te quedaba un margen bruto en dólares por quintal, $339, hoy están 500. Es decir, incrementaste 160, arriba de 160 dólares, casi el 48% de incremento. Es en ese segmento, porque el resto de los sectores de la sociedad yo creo que no se ha visto afectado por esta cuestión y no se va a ver alcanzado, por lo tanto, eventualmente por el impuesto. Tal vez alguna empresa del sector energético, pero el resto no, porque está asociado con el aumento de precios de los commodities a nivel internacional. O sea que lo que vos planteás que este nuevo impuesto, que todavía no está terminado de definir, no estaría alcanzando la mayoría de lo que se van a estar movilizando el día de mañana o ya desde hoy contra, entre otras cosas, este mismo impuesto. Volvamos al móvil con Cristian Balbo, que está en Costanera en el armado del tractorazo de mañana. Y ahí está Cristian aferrado al tractor. Sí. Eddie, bueno, nos pusieron en marcha uno de los 20 tractores que mañana van a llegar a esta Plaza de Mayo, que tiene 80 caballos de fuerza. Estamos con Augusto. ¿Qué velocidad máxima tiene este tractor? Y unos 30 kilómetros más o menos. Y mañana van a avanzar por Avenida Libertador a esa velocidad, a 30 kilómetros por Avenida Libertador. Imagínenselo a este tractor. ¿De dónde viene Cristian? Para llegar por Avenida Rivadavia. ¿Desde dónde vino con este tractor? De Navarro, provincia de Buenos Aires. ¿Lo utilizan permanentemente? Sí, para todo. Para fumigación, para fertilización, para siembra. Lo que sabemos es que hay problemas con el gasoil, Eddie, para la cosecha de la soja y el maíz. Le falta gasoil muchas veces para estos tractores. Sí. Está haciendo falta y únicamente hay venta para clientes y bueno, los que no son clientes, camioneros que no son de la zona, no les están vendiendo. ¿Y acá cómo es? Mañana cómo vamos a hacer, a ver, ¿cómo arrancamos esto? Dale un poquito de marcha, avanzamos, mirá como a 30 kilómetros por hora. A 30 acá no, pero un poquito. Sí. A ver, avanzamos, mirá, ahí avanzamos, Eddie. Así mañana van a estar avanzando estos tractores hasta Plaza de Mayo. Lo que dijo el ministro Aníbal Fernández es que ni soñando iban a poder llegar a Capital, pero ya están en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en lo que es
Rafael Obligado, Costanera Norte, gracias Augusto. Y acá está otro productor que está escuchándote, Eddie, es Carlos. Fíjate que hay efectivos de la policía de la ciudad, ¿eh? Ya hay media docena de efectivos de la policía de la ciudad junto a estos tractores que están aquí expectantes. Según ellos tienen autorización para llegar hasta Plaza de Mayo al menos entre 15 y 20 tractores para el acto central y la entrega del petitorio a las 3 de la tarde. Carlos te está escuchando, otro productor también del Chaco, Eddie. Vos sabés, Cristian, que yo tenía entendido que eran 50, pero vos decís que son 20 los autorizados a entrar. Parece que los redujeron. Inclusive dijeron que iban a llegar hasta más de 100 tractores, pero bueno, bajaron un poco la cantidad y ahora están diciendo entre 15 y 20 van a llegar hasta la Plaza de Mayo. Esto es lo que tienen ustedes acordado para mañana. Sí, la autorización llegó a 15 tractores. Eso es lo que yo tengo entendido. Así que bueno, veremos si podemos acomodarnos a eso. Y te escucha aquí Carlos, también productor agropecuario del Chaco también. Carlos, un gusto. También chaqueño. Acá analizábamos con nuestro economista invitado, Hernán Lecher, que este nuevo impuesto que anunció el gobierno a la renta impensada o sorprendente no alcanzaría a la mayoría de los que se van a estar movilizando en este tractorazo de mañana. ¿Cómo explicamos bien para que se entienda el ABC de este tractorazo? No se trata si el impuesto me toca a mí o le toca al vecino. La sociedad está cansada que todos los días nos despertamos con un impuesto más. Está cansada la sociedad que no nos dejen trabajar. La sociedad lo que está pidiendo, más allá del campo, más allá de si nos toca o no nos afecta este impuesto en particular, es decirle basta a la presión impositiva, basta a ponernos el pie en la cabeza a los productores, a los trabajadores. Los trabajadores, el 50% del sueldo de los trabajadores se lo llevan los impuestos. Ya no es una protesta solamente del campo, es una protesta de toda la sociedad contra los impuestos. Esta es la primera protesta, si se quiere, desde la Constitución Nacional, como una rebelión, si se quiere, por una cuestión impositiva. Entonces, o sea, Carlos, ya no es un impuesto más. O sea, Carlos, que hemos llegado al límite. Carlos, perdón. O sea, para traducir, ustedes están ejerciendo o queriendo hacerlo la representación política de ese sector social que está sintiéndose mal por el tema impositivo. O sea, de algún modo, entonces esta movilización es un acontecimiento político. No, no es un acontecimiento político. Bueno, ¿usted lo quiere llamar un acontecimiento político? No, yo le pregunto a usted, porque esa es la discusión que está planteada. Yo le diría que es un acontecimiento social, digamos. Bueno, a ver, porque, para mí, si es un acontecimiento que contiene demandas políticas o lo que sea, no lo deslegitima en sí para nada, pero lo que quiero es entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, cómo se está planteando, porque la discusión está puesta ahí, la mesa de enlace no está en la convocatoria, el gobierno dice que es una marcha más política que reivindicativa, precisamente porque no están las organizaciones gremiales del sector. Yo lo que pregunto es para saber, como le preguntamos a los piqueteros lo mismo cuando hacen un acampe o un piquete en la ciudad de Buenos Aires. Mire, yo creo que, digamos, esto es una protesta social porque la sociedad toda está diciendo basta a la presión impositiva. El campo es el que más la sufre, pero toda la sociedad la está sufriendo. Entonces, yo creo que el tema pasa por ahí. Si usted quiere decir que es un reclamo político, es un reclamo político. Un reclamo a toda la clase política que tiene que dejar de pensar en sumar impuestos y tiene que empezar a pensar a ver cómo producimos más. Necesitamos tanto dinero para sostener el Estado. Bueno, muchachos, necesitamos producir 5 veces más. Carlos, permítame preguntarle. Perdón, perdí el retorno. Hernán Lecher acá quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Carlos Hernán? Permítame preguntarle. Usted me imagino que en su campo no habrá ganado más de 1.000 millones de pesos el año pasado. Mire, posiblemente no gane uno, posiblemente, pero así haya ganado uno, tengo que pagar el 33%. El 35% de impuesto a las ganancias, más el 33% de retención y si dice soja, más impuestos a los ingresos brutos y un montón de impuestos más. Pero, Carlos, cientos. Entonces, necesitan... Se lo pregunto por lo siguiente, porque revisando un poco los números,
ese umbral que yo le preguntaba, le mencionaba de los 1.000 millones, alcanza solo a un puñado de empresas que son las más grandes. Yo creo que su campo no tiene mucho que ver con la actividad, por ejemplo, que hace Bunge o Cargill. Y tal vez parece razonable que Bunge o Cargill, que han ganado evidentemente con los precios internacionales, hagan un aporte para una sociedad que tiene el 40% de pobreza. ¿No le parece relativamente razonable? No es su caso, evidentemente. Mire, no importa si se llama Bunge, Cargill o se llama el muchacho que cuida los coches en la esquina. Cuando a usted le saca más del 33% o el 35% de lo que usted gana, es confiscatorio. Entonces, hay límites. Para eso está el impuesto a las ganancias. Cuando usted gana, paga. Cuando no gana, no paga. Dejemos de inventar impuestos para lo que sea. Carlos. Disculpen, pierdo el retorno. Carlos, o sea, dejemos de justificar lo injustificable, digamos. Carlos, Pablo Vinocur te saluda. Lo que no termino de entender, a ver, esta marcha o esta manifestación, ¿es por los impuestos que están vigentes, por los que van a venir y se anunciaron, por los que van a venir y no se anunciaron, que son por rumor? No queda claro el objetivo de la marcha. Es por los que están, es por los que quieren poner y por los que van a venir. O sea, ¿ustedes qué es lo que pretenderían? ¿Que el gobierno baje las retenciones? No podemos soportar... Sí, por supuesto. Mire, en los últimos 15 años, nuestros países vecinos, Paraguay, Uruguay, Brasil, multiplicaron la producción por 3. Nosotros crecimos un 10%. Entonces, si nos sacan los pies de encima, vamos a multiplicar la producción por 3. No solamente el sector agropecuario, todos los sectores de la sociedad. No podemos sostener un Estado que te pisa la cabeza todos los días. No Carlos, lo podemos hacer. Y te hago una consulta más. Entonces, eso es a lo que apuntamos. ¿Por qué crees que la mesa de enlace no apoya, que supuestamente son los que deberían encabezar un reclamo que ustedes hacen, que deberían dirigirlos, digamos, y representarlos, no está adhiriendo a esta manifestación? Mire, la mesa de enlace tiene una representación institucional y cumple papeles institucionales. Los productores, las bases, nos convocamos y nos autoconvocamos solos. En este caso, por ejemplo, la mesa de enlace, si está, mejor; si no está, bueno, ya sabrán ellos por qué no están. No es una cuestión que hoy nos preocupa. Tenemos que ver cómo seguimos hacia adelante. Ahora, Carlos, por ejemplo, Carlos, hay entidades... Perdón. Hay entidades como Sociedad Rural Argentina, discúlpeme que déjeme que le termine de concretar una respuesta. Hay entidades como Sociedad Rural Argentina y Sociedad Rural de Jesús María que hicieron una presentación judicial en los tribunales de Córdoba. Hoy salió favorable esa presentación judicial, que es parte de un amparo hacia el límite de las retenciones. ¿Por qué? Porque por decreto nos subieron las retenciones, que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre caducaron cuando caducó el presupuesto. Bueno, hoy salió esa resolución, como quien dice, le hicieron lugar al amparo. Bueno, es una cuestión institucional que para eso están las instituciones y la institucionalidad. En las protestas estamos los productores que nos autoconvocamos. ¿Está claro el tema institucional? Más o menos, porque las organizaciones representativas son las que se conocen agrupadas como mesa de enlace. Acá lo que estamos viendo es una ruptura. Le cuento la lógica periodística de este programa. Acá en la mesa, en el piso, está sentado un dirigente sindical, por ejemplo, de la CGT, Omar Plaini, que ahora le vamos a dar participación también en la conversación. Pero si hay divisiones o enfrentamientos o desconocimientos de algún sector u otro en la CGT, lo planteamos como cuestión porque las internas y las divisiones entre las conducciones hablan de cómo se están expresando cada uno de los movimientos. Que no esté la mesa de enlace es llamativo y me llama a preguntarle si lo que se está dando es una ruptura en el movimiento gremial reivindicativo del campo. Mire, yo creo que no podemos comparar la mesa de enlace con la CGT porque tienen dos bases institucionales distintas. Los trabajadores tienen una afiliación compulsiva.
En el campo no hay afiliación compulsiva y el aporte es totalmente voluntario y la afiliación es totalmente voluntaria. Entonces, creo que tenemos dos formas de institucionalidad distinta, digamos, sin desmerecer, digamos, a los dirigentes gremiales, ¿no es cierto? Sin desmerecerlos para nada. Simplemente que tenemos distinta forma de nacimiento y distinta forma de expresión institucional. Entonces, creo que, digamos, no nos podemos comparar con ellos. Somos distintos, nada más. Ni mejores ni peores, distintos. Acá Omar Plaini, mientras usted plantea este tema de las distintas formas de organización compulsiva o libre, dice que no con la cabeza y me gustaría dejarlo que también opine al respecto. Gracias por participar, Omar. No, Eddie, gracias a vos, pero para aclararle al señor, porque seguramente él no tiene por qué conocer la 23551, que es la Ley de Asociaciones Profesionales, la afiliación sindical es voluntaria. No es compulsiva, es voluntaria. De hecho, hay organizaciones, en todas nuestras organizaciones, hay trabajadores y trabajadoras que no están afiliados, participan de los beneficios y de los logros cuando la organización logra un convenio colectivo, cuando firma un convenio colectivo, cuando logra mejores salariales o condiciones laborales, participan todos y todos son beneficiarios, todos y todas, pero de ninguna manera es compulsiva, es voluntaria la afiliación a una organización sindical. Quiero aclararle ese punto al señor para, digamos, que hablemos sobre hechos que son concretos y reales y no sobre supuestos que no existen. ¿Está aclarado o está más oscurecido, Carlos? No, está aclarado. Está aclarado. De todas formas tenemos distintas raíces, digamos. Seguramente. Vamos a pedirle entonces a Omar Plaini que haga nos dé su visión sobre esta movilización. ¿Cómo la interpretás? Vos, Omar, el gobierno dice que es una movilización política, los productores dicen que no, la mesa de enlace no está, no terminan de quedar claras las consignas convocantes. ¿Cuál es tu posición? A ver, quizás hay una confusión también del señor entre lo que es la política y lo que es algo partidario. Política es todo en la vida. De la política es cómo desayunás, cómo almorzás, cómo cenás. La política es absolutamente todo. Todo lo que hacemos es político y es política. Ahora, una cuestión es lo partidario, político partidario, y otra cosa la política, la polis. Entonces, todos hacemos política y cada uno reivindica el sector que representa, por lo tanto, no se puede negar que cualquier movilización o cualquier reclamo, cualquier petición, siempre tiene un contenido político, social, económico. Ahí tengo una diferencia también muy marcada con el señor. Yo respeto, cada uno hace el reclamo de lo que cree y de lo que representa, pero claramente toda acción que organizamos y sobre todo cuando es colectiva, con mucha más razón y fuerza es política. Carlos, ¿qué sucedería si, primero, tienen expectativa de que la mesa de enlace a último momento pueda llegar a apoyar la movilización? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué sucedería si mañana se suman a la movilización dirigentes opositores que suelen hacerlo, suelen estar en los tractores, como por ejemplo Patricia Bullrich o alguien más característico como Alfredo De Angeli, que aparte viene de la producción agropecuaria? ¿Los recibirían bien? Mire, a la marcha pueden venir a participar inclusive todos los ciudadanos, sean del partido político que sean, y todo el mundo que quiera venir a protestar por la cuestión de la cual hablamos, serán bienvenidos. Todo el que nos quiera acompañar, venga del partido que venga de la izquierda, venga de la derecha, no importa. El tema es que estemos consustanciados con la idea. Si ellos acompañan nuestras ideas, pueden venir y estar todos los que quieran estar, digamos. Las puertas no están cerradas para nadie. ¿Cuánta gente esperan movilizar en el día de mañana, Carlos? Mira, yo no estoy en la organización particularmente, entonces, imagínate, yo hice 1.200 kilómetros para estar acá, llegamos hace un rato, no estoy en el tema puntual de la organización, así que no te quiero hablar de cifras, no sabría decirte, es algo que escapa a mi conocimiento. ¿Con cuánta gente vinieron en esta, no sé si es una delegación, un grupo, si vinieron con las familias desde el Chaco? Sí, vinimos unas 10 camionetas más o menos, con 3, 4 productores cada una.
la verdad es que sí, quien pudo venir con la familia vino y quien no, no, porque es una fecha muy complicada para nosotros, es una fecha que estamos en plena cosecha y bueno, aprovechamos a pegarnos una escapada a nosotros nos significa 2 días esto, porque nos significó viajar hoy, estar mañana todo el día acá y viajar mañana noche. O sea, para nosotros realmente significa un gran sacrificio estar acá. ¿Y la idea es dejar algún petitorio, alguna cosa, no sé, al Ministerio de Agricultura, al Gobierno Nacional? ¿Cuál es la idea o solo plantear públicamente la demanda? Seguramente la idea es dejarle un petitorio a la sociedad, que sea la sociedad la que entienda la idea y que la que nos acompañe y la que de aquí en más siga esta acción, digamos. Es una acción que la empezamos desde el sector, pero que esperamos tener el acompañamiento de toda la sociedad. Entonces, creo yo que el petitorio está claro, lo estuvimos hablando acá, decir basta a los impuestos, basta a la presión impositiva. Queremos producir más, queremos aportarle al país, queremos mayor inclusión social, pero para todo lo que queremos necesitamos que nos dejen trabajar, no que nos pongan el pie sobre la cabeza todos los días viendo a ver qué nuevo impuesto crean, digamos. Esa es la idea. No estando las organizaciones clásicas, la mesa de enlace en la convocatoria, ¿cómo se da la organización de la movilización? ¿Qué hay? Grupos de WhatsApp, hay comunicaciones entre entidades que no son las representadas en la mesa de enlace. ¿Cómo es concretamente la organización y la logística de la marcha? Porque se trasladan tractores, se los ubica ahí, después se los va a movilizar. O sea, hay toda una cuestión organizativa que lleva necesariamente maneras de coordinación, ¿no? Sí, en realidad todo esto surge de un grupo que es conocido como Independencia, digamos, que surgió después de la marcha del 9 de julio de San Nicolás del año pasado. Entonces, a partir de ahí se creó este grupo y bueno, esa marcha también la organizó este mismo grupo con distintos colaboradores y la mesa de enlace cuando ya estaba se sumó, digamos. O sea, no va a ser la primera marcha que no esté la mesa de enlace como institución, digamos. La vez anterior se sumó faltando 7 días. Entonces, creo yo de que no hay ninguna novedad de que esté o no esté, digamos, no cambia nada. Yo insisto, la mesa de enlace es importante que esté cuando están las cuestiones institucionales, cuando tenemos que estar ante los diputados, ante los senadores, ante los ministros, etcétera. Ahí es importante que esté la mesa de enlace. En estas convocatorias las hacemos los productores, las hacen las bases y después la mesa de enlace la tomará y la seguirá institucionalmente. Carlos, muchísimas gracias por este contacto que nos da, bueno, muchas de las pautas que fuimos a buscar para ver cómo va a ser este tractorazo de mañana. Cristian, buenísimo el trabajo, quédate por ahí que en cualquier momento salís de nuevo. Perfecto, Eddie. Bárbaro, excelente, Eddie, estamos aquí. Buenísimo. Plaini, acá hay un escenario de demanda, de protesta. Ayer hubo una reunión del Consejo Directivo de la CGT y de la mayoría de la conducción sindical de la Argentina. Un poco lo que se les cuestiona es lo contrario, ¿no? Como que no hay conflictividad en el movimiento gremial, sindical. No, a ver, nosotros somos muy claros en eso. Lamentablemente el señor buscó y encontró la fórmula del sector del campo casi aristocrática de no querer mostrar esa diferencia que existen, tan claras. Termina diciendo que hay un grupo que se llama Independencia, con lo cual ahí hay un reclamo a la conducción de la mesa de enlace, no resuelto entre ellos, pero bueno. Nosotros tenemos una Confederación General del Trabajo, que hemos logrado la unidad en noviembre del año pasado, con corrientes hacia su interior. Está claro, si tuviéramos un liderazgo único, tendríamos un solo secretario general, tenemos 3, por lo tanto no vamos a ocultar ni tapar el sol con la mano. El tema es entendernos allá adentro, desde las diferencias. Ayer tuvimos la segunda reunión del Consejo Directivo desde que asumimos en noviembre del año pasado, donde tuvimos un temario que abordamos, que discutimos, que analizamos, con las posiciones que tenemos nosotros, pero hoy salió un documento en nombre de la CGT, con algunas cuestiones que algunos pedíamos, como expresarse sobre la situación que estamos viviendo hoy con la Corte Suprema de Justicia, en esta violación de los otros poderes. Pero allí nosotros, en esta discusión,
coincidimos en lo central, que es defender los intereses de quienes representamos, la situación que estamos viviendo, la disparada de los precios, la inflación, la situación que tenemos hoy. Se concentran en el método de la paritaria por sector. Exactamente, bueno, de hecho la CGT... La redistribución por ahí. Exactamente, la CGT no discute, los temas paritarios lo discute cada actividad, cada sindicato por rama discute su paritaria. De hecho hay sindicatos que arrancaron negociando en un 45, hoy algunos llegan hasta el 80, hay una negociación que, bueno, se disparan los precios. ¿Y van a mantener una actitud concordante con el gobierno? No, bueno, ahí nosotros con el gobierno obviamente somos parte porque la mayoría de los que estamos allí hemos sido también quienes construimos esa unidad lo suficientemente ancha que decíamos para que hubiese 2019. Y es un gobierno de carácter nacional, popular, donde nosotros abordamos, donde nosotros, nuestro pensamiento, nuestra idea. Después, obviamente que están las diferencias. ¿Qué rol debe jugar más el Estado? Si más de articulador o más de regulador. Dentro de la propia CGT hay miradas distintas. Ahora, queremos acompañar obviamente al gobierno, queremos que el gobierno le vaya bien, porque sabemos que la oposición que tenemos, por lo menos a mí no me gusta generalizar, pero hay muchos actores de la oposición que permanentemente ponen trabas, ponen piedras en el camino. Hay incluso algunos de ellos que son odiadores seriales porque todo descalifican y califican mal. Incluso hay algunas propuestas antiobreras muy pronunciadas, pero nosotros, claro, que queremos que al gobierno le vaya bien, lo vamos a acompañar. Ahora, no vamos a dejar de reclamar ni peticionar, porque en definitiva, la primera expresión y explicación que tenemos que dar era la base que representamos. Bueno, programa bastante especial. Tenemos el campo movilizado llegando ya a la costanera para meterse en la ciudad de Buenos Aires mañana, el sindicalismo fijando su posición y en la redacción Rosario Ayerdi, que ya está en contacto. ¿Estás ahí, Rosario? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Acá siguiendo las alternativas de cómo se va armando la protesta de mañana. ¿Qué nos traes vos? Bueno, a ver, ahí también hay que aclarar que el gobierno, incluso el propio Aníbal Fernández, tuvo que salir a bajar los decibeles de las declaraciones de ayer, ¿no? Un Aníbal Fernández que al principio diciendo no van a ingresar, que ni lo sueñen ingresar a la Casa Rosada, que tuvo que salir a dar una conferencia de prensa para aclarar que no era la postura del gobierno, porque la verdad que el gobierno no puede tener otra pelea más hoy, y sobre todo pensando en esto, ¿no? En que hoy el campo lo ven dividido desde el gobierno, ven que no es una protesta que les fuese a complicar la gestión. Hay diálogo entre el ministro Julián Domínguez y las representaciones del campo, por lo cual no tenían que pelearse justamente con el campo y Aníbal Fernández dio marcha atrás. Ahora, también es cierto que Alberto Fernández no puede salir de la agenda de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, una Cristina Kirchner que sorprendió esta semana anunciando la división de los bloques, de vuelta a la agenda judicial, se vuelve a poner en escena. Ahora, te doy un dato, Eddie. ¿Sabés que Cristina Kirchner va por el Consejo, pero no por la Corte, me decían hoy? ¿Te acordás que ayer hablábamos de la posibilidad de que las comisiones, la Comisión incluso de Asuntos Constitucionales, trate el proyecto de ampliación de la Corte? A 9 miembros, sí, lo charlamos ayer, lo presentabas vos. Bueno, ojo con esto, porque lo que me dicen desde el entorno de Cristina Kirchner, hoy esta tarde lo que me decían es, no es la agenda de Cristina Kirchner, sí el Consejo, no la Corte, no, quizás no avance ningún proyecto, quizás no entre ningún proyecto, porque incluso el proyecto de Rodríguez A, que nosotros comentábamos ayer, que tenía que la idea era pasar de 9 a 5 miembros, no tiene estado parlamentario, por lo cual, ojo con esto. Ahora, un albertismo que se tiene que subir a la agenda judicial de Cristina Kirchner, y la que más nos sorprendió seguramente, Eddie, porque le sorprendió también al kirchnerismo, es la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que anoche a última hora hizo 11 posteos, o sea, 11 posteos en sus redes sociales. Sí, ¿cómo fijan los funcionarios sus posiciones por Twitter, no? Bueno, y fijó su posición por Twitter con 11 posteos para decir, Martín Doñate está avalado para asumir en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué decimos que es la que más sorprendió incluso al kirchnerismo? Aclarémosle a la gente que recién sintoniza o que está medio desconectada o que ya está más enchufada con el viernes a la noche, que Doñate es el candidato a integrar el Consejo de la Magistratura que seleccionó y anunció Cristina Fernández de Kirchner desde el Senado de la Nación, ¿no?
por quien dividió el bloque en dos, ¿no? Y se armó un interbloque en el Frente de Todos para tener a Doñate en el Consejo de la Magistratura. Bueno, Vilma Ibarra fue desde el principio de la gestión muy cuestionada por el kirchnerismo. Sabemos que en el pasado de esta funcionaria, la secretaria legal y técnica, tuvo fuertes críticas con el kirchnerismo y demás. Ahora la rescatan, sin embargo, sorprendieron este tuit. Rescatan a dos personas, la verdad, que en el kirchnerismo del entorno de Alberto Fernández. Una es Vilma Ibarra y la otra es también Juan Manuel Olmos, jefe de asesores, también abogado, y que estuvo hablando con Alberto Fernández de esto. Ahora, te digo una cosa, vamos a ver, y vimos funcionarios albertistas, incluso hoy la portavoz avalando el movimiento de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura. Pero Alberto Fernández está en otra. Alberto Fernández dice, yo por ahora no hablo de esto. Sí, plantearon que el conflicto está dado entre el Congreso y el Poder Judicial. Por ahora el Gobierno Nacional no toma directamente cartas en el asunto, a pesar de esta posición tomada por Vilma Ibarra. Vamos a darle lugar a todos, pero déjenme que le haga una pregunta. Quédate, Rosario, vos también. Déjenme que le haga una pregunta a Plaini, que es un representante del oficialismo y del kirchnerismo. Hay un lío bárbaro en el oficialismo, Plaini. Están, unos hacen una cosa, se acusan, se vetan decisiones que toman los propios. Hay bastante confusión hacia afuera. No sé hacia adentro. La propia que trae, creo que lo dije en la anterior vez que ustedes me invitaron no hace mucho, la propia de lo que genera una coalición, ¿no? Esa multiplicidad de partidos políticos que le sucede al gobierno con mucha más o con una gran responsabilidad y le sucede a la oposición también. Las coaliciones tienen estas particularidades, de estas diferencias. Algunos son matices, otras son diferencias más grandes. Desde mi perspectiva, creo que hoy en nuestra coalición hay un hecho que es el que más, el que más nos pone en una situación de diferenciarnos. Y la pregunta sería esta que yo hago. ¿Alcanza con un Estado que articule? Que es lo que veo que el Ejecutivo Nacional plantea. Un Estado que siente a las partes, que pueda consensuar, que pueda acordar. Lo viene haciendo eso. Y muchos, entre los que me encuentro, creo que no es insuficiente. Lo vemos con esta marcha de mañana. Lo que está costando ver es cómo se articula el frente. No, yo creo que tiene que haber un Estado que tiene que profundizar el proceso socioeconómico y tiene que intervenir. O sea, un Estado que regule. Bueno, y creo que esta es la diferencia que hay. Y eso es lo que genera la diferencia. Me parece que eso genera la diferencia y después hay que tener cuidado. Cada uno que tiene una responsabilidad debe tener cuidado con las cosas que expresa, sobre todo cuando son hacia afuera. Yo soy de los que prefiero que las cosas las discutamos y las agotemos adentro, como nos pasó ayer en la CGT. La discutimos en una mesa, buscamos cómo acordamos, buscar un acuerdo, una línea en común de lo que pensamos cada uno. No me parece bueno cuando veo funcionarios que salen a expresarse con cosas que después tienen que dar marcha atrás. Eso yo no lo veo como muy importante. Pablo, vos querías sumar tu punto de vista. Sí, respecto al tema del proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, por ahora es verdad, hay un solo proyecto en estado parlamentario, como decía Rosario Ayerdi, que se podría llegar a debatir, es de la senadora Clara Vega, que tampoco es del oficialismo, y había un proyecto que perdió estado parlamentario, que es el de Adolfo Rodríguez Sá, que proponía llevar a 9 miembros en la Corte Suprema. Ese proyecto por ahora no tiene estado parlamentario, pero te diría noticia de último momento, el senador lo va a presentar probablemente este lunes, ese proyecto, y a partir del ingreso de ese proyecto del senador Adolfo Rodríguez Sá, se van a respetar los tiempos reglamentarios y van a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador jujeño Guillermo Snopek, que quedó del lado del bloque, del subbloque, te diría, de Unidad Ciudadana. Va a convocar el senador y ahí va a empezar el debate. Un debate que el oficialismo está todo alineado, básicamente. Entonces, te diría que en 2-3 semanas podríamos tener la media sanción de la ampliación de la Corte Suprema. Después va a ir a diputados donde la van a meter en un cajoncito y va a quedar por ahí. Déjame que lo Eddie, para aportar algo en eso, por mi experiencia legislativa, que estaba en el ámbito nacional y ahora provincial, es muy difícil que cuando a un legislador se nos cae un proyecto, que no lo volvamos a reiterar, porque vos ya lo hiciste convencido, hasta por una cuestión propia. Es muy difícil que eso no suceda. ¿Cuántas veces han retirado proyectos? Sí, claro, también. Bueno, hay reglas de juego que a veces se comparten, pero es muy difícil cuando vos estás convencido. Y un proyecto de esa magnitud y esa naturaleza, es muy difícil que el legislador no lo vuelva a reiterar. Sí, claro, eso pasa. Gabriel, hay un reglamento. La otra cosa importante que insisten en el bloque es: tengamos en cuenta que la división de bloques se hizo por una cuestión táctica sobre el Consejo de la Magistratura. Para lograr el candidato. Para lograr ese candidato. En todo lo demás seguimos unidos
Y toda esta estrategia de ampliar la Corte Suprema y de presentar este proyecto se trabajó dentro del bloque del Frente de Todos, Sí. que El son dos oficialismo, bloques, el pero es oficialismo uno. parece haber encontrado una lógica de disenso consensuado, ¿no? Sí. O sea, hay desacuerdos, pero o hay acuerdo para el desacuerdo. Igual te digo, conociendo la dinámica del Senado, cuando te dicen lo consensuamos entre todos, ¿qué es? Lo consensuó Cristina con la almohada, bajó la línea y todos los demás activaron los mecanismos, esa decisión. mecanismos reglamentarios para que eso termine pasando, ¿no? Gabriel Oliverio, ¿cuánto hay de fondo en este tema de la Corte, Consejo de la Magistratura, y cuánto hay de chicanas circunstanciales de la política? Mira, lo importante para detallar en el día de hoy es que la estrategia que tiene la vicepresidenta está dando resultados. Porque hoy hay dos bloques que están equilibrados, después vamos a dar los nombres, dos bloques que están equilibrados en el Consejo de la Magistratura, están empatados los votos, y esto generó que Rosati, el presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, tenga que desacelerar la estrategia de avanzar sobre el Consejo. Todavía el Consejo no ha llamado a plenario, primero, no ha llamado a reunión de labor para conformar el orden del día. Vos sabés que, Eddie, que este Consejo, con la vuelta a la ley, a la primera ley que se implementó, no tiene comisiones, como sucede en el Congreso. Hay que conformar las comisiones. La ley, esta 24937, que se vuelve a poner en vigencia a partir del fallo de la Corte, no detalla el contenido de las comisiones. La ley que se declaró inconstitucional sí detallaba quién debía integrar cada comisión. Bueno, hoy el Consejo está frenado. Hay algunos consejeros con los que he conversado en las últimas horas que me dicen esto puede llegar a frenarse hasta fin de año, hasta la elección de los nuevos consejeros y, en definitiva... Sí, lo venía anticipando Martín Angulo Sí. Para que sepas de que esto en 6 meses se vuelve a barajar y dar de nuevo todo. 17 porque hay de que elegir noviembre. los nuevos consejeros. Ya que hablas de Rosati, la tapa de Para que sepas de hoy, PQS, a ver, saquemos el zócalo si se puede ver el título. Fantasmas en la Corte. El caso Rosati. ¿Cómo quedó el clima dentro de la Corte Suprema después de esta semana, donde el presidente de la Corte Suprema quedó a su vez como titular del Consejo de la Magistratura en esta pelea que todavía no termina, porque los candidatos a integrar el Consejo designados por el Congreso de la Nación, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, están ahora en una reyerta judicial a ver qué se termina resolviendo. El martes va a haber, una vez más, reunión de acuerdo de la Corte. No se va a tocar nada que tenga que ver con este tema. Lo que me dicen, casi asegurándomelo, es que no va a haber jura ninguna la semana que viene, porque hay que dejar que todo esto, con sus chicanas en el medio y sus apelaciones y demás, se resuelva en la justicia. El caso tanto de la diputada Reyes del radicalismo como del diputado Doñate, del senador Doñate del Frente para la Victoria, del Frente de Todos. Las causas judiciales no se sabe si, una vez que eso resuelva, si será la Corte la que tome la decisión final, o sea, en el consenso del Consejo de la Magistratura, lo que la Corte pueda llegar a lograr. Me dicen, el que queda devaluado dentro de la Corte es consolidado como un cuarto en discordia Lorenzetti. Hay un trío, Maqueda, Rosati, Rosenkrantz, que es el que funciona, gobierna, y se usa mucho la palabra gobernar en la Corte Suprema, en contradicción con esto de que los legisladores nos están pidiendo que legislemos. Nosotros no queremos legislar, y cuando tenemos que tomar las decisiones que ellos no toman, se enojan, y siempre, por supuesto, ante cualquier decisión hay ganadores y perdedores. Último tema, esto de la ampliación de la Corte, el proyecto de Rodríguez Sá. ¿Qué dicen en el trío conductor de la Corte Suprema? La política no está pudiendo resolver nada. Hace 23 años que no resuelven la coparticipación, no tenemos Procurador General de la Nación, no se pueden poner de acuerdo en la división de dinero entre el Gobierno Nacional y la Capital Federal, no tenemos defensor del público, no tenemos una cantidad de cosas que la política tiene que decidir y no decide, tampoco van a decidir, mucho menos van a decidir una ampliación de la Corte en esta situación de confrontación permanente y empate tácito dentro
de los números que se dan en el Congreso de la Nación. Plaini, ¿la Corte está jugando un papel político acá o está jugando el papel que le corresponde? Porque la verdad es que deciden sobre lo que la política no decide. Bueno, la Corte tampoco se puede jactar de mucho. Hay juicios que tardan más de 20 años, 2 décadas. No se puede jactar demasiado. A mí me parece que hemos entrado en una etapa donde la política se judicializa y la justicia se politiza. Entonces, aquí nadie está libre de tirar la primera piedra. Parece que hay una Corte y hay una justicia en grandes ámbitos judiciales, no digo todos, no me gusta generalizar, donde no da respuesta, donde no tenemos los ciudadanos, el hombre y la mujer de a pie, no tiene certeza de absolutamente nada. Si estamos discutiendo esto, porque precisamente la Corte deja mucho que desear. De hecho, hay una extralimitación en esta situación de la Corte. Le pide al Parlamento, a uno de los poderes, 120 días para determinar una ley, y ellos estuvieron durmiendo años la decisión que ellos tenían que tomar. Entonces no se pueden jactar de absolutamente nada. Lo que hay que buscar es cómo resolvemos esto. Pero hoy, en cualquier encuesta que ustedes realizan... ¿Cómo se resuelve esto? Porque es las piñas, que es la única No, manera de resolverlo. no, obviamente que no, pero en cualquier encuesta que realicemos hoy, cualquier ámbito, justicia, política, incluido el sector sindical, la iglesia, están todos cuestionados por la sociedad. Acá hay un peligro muy grande, que estamos poniendo y descalificando a la política como instrumento de transformación. Pero, y eso pone en riesgo hasta la democracia, porque estamos viendo en los países vecinos, que tanto se jactaba este señor de su crecimiento, lo dijimos la anterior vez, el caso de Perú, el caso de Chile, donde hoy los partidos políticos prácticamente depende la política de que aparezca un personaje, está pasando en Argentina, para ver si concita la atención de la ciudadanía y tiene una posibilidad electoral. Eso es muy peligroso. Y en esto tenemos responsabilidad de todo. Ahora digo siempre, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Pero Omar, ustedes desde la política tampoco están contribuyendo a generar un... A ver, vamos a poner un ejemplo concreto, esto de la justicia. Suponiendo que fuera un tema importante que no lo es para nadie, no está en las prioridades absolutamente de nadie el tema de reformar la Corte Suprema de Justicia para la gente. Tengo que interrumpir ahí. Tus acciones, tu vida... Sí. Depende. Todos los que estamos, dependemos de uno de los tres poderes, que es la justicia. No podemos decir que no le importa a nadie. Sí, que vos me digas que el hombre y la mujer de a pie está mirando la situación de cómo sobrevive, te lo entiendo. Pero todos dependemos de uno de esos poderes. Pero me parece perfecto que lo pongan, hasta tu propia libertad. Que lo pongan en tercer, cuarto, quinto lugar en la agenda. Bueno. Ahora, parecería ser que para un sector al menos... No es lo mismo que todo, no importa, después vemos la prioridad. Lo más importante es resolver la cuestión de la justicia. No importa la inflación ni el crecimiento económico, ¿cómo no importa? Ni resolver la cuestión política. ¿Cómo no Era en importa? realidad lo que te quería preguntar. No, porque en definitiva ustedes tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo con... La responsabilidad de ustedes también como dirigentes políticos... Te lo explico acá. Es ponerse de acuerdo con el otro sector la propuesta del movimiento sindical. La propuesta del movimiento sindical. Ahora, también tratamos el tema de la justicia, porque de eso dependen muchas cuestiones. Por supuesto que la prioridad... Hoy es el tema del endeudamiento, el tema de la inflación, el tema de la pérdida de poder adquisitivo, 40% de pobreza, agregar pobreza más indigencia. ¿Cómo nos preocupa? Todo preocupa. El error es creer que hay cosas que no preocupan. Pero, Omar, a ver, ¿cuántos proyectos, cuántas iniciativas parlamentarias en los últimos 2 años se activaron por el tema educativo, que es un tema que le preocupa a la gente? ¿Cuántas iniciativas parlamentarias hubo en los últimos 2 años con fuerza que salgan por temas de salud? Bueno, prácticamente no hay. En cambio, en justicia está muy movido el tema. Está movido en todos los ámbitos. Acabás de escuchar al gobernador que habló del tema de la salud. Nosotros ayer discutimos el tema de salud también, porque hay una idea que está por ahí dando vuelta de una integralidad de la salud, que nosotros estamos analizando también, porque como vos sabés, hoy se ha prolongado la posibilidad de vida. ¿Pero para quiénes? Para el que puede gozar de una buena prestación de salud. No es para todos igual. Entonces, en este mundo tan injusto y tan espantoso que estamos viviendo, donde la concentración es cada vez más brutal, importa absolutamente todo. Importa la justicia, importa lo legislativo y, por supuesto, lo ejecutivo, que es el que tiene las herramientas y los instrumentos para modificar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Déjenme que le haga una última pregunta a Hernán Lecher, que se tiene que ir por compromisos que tenía, nos había avisado, por supuesto. Hernán, ¿vos crees que de la conclusión de esta reunión con el Fondo Monetario Internacional en Washington
y los números que se están dando, ¿puede venir un momento de mayor tranquilidad o la carrera con la inflación no va a parar? Yo creo que la reunión del ministro con la titular del fondo tiene que ver sobre todo con dos cuestiones. La primera es que el impacto internacional de la cuestión energética pega sobre la Argentina. Y de hecho el cierre del primer trimestre, que finalmente la Argentina cumple con las metas, se hizo en alguna manera forzado por alguna operación o consideración de una ganancia vinculada a una colocación de bonos que permitió en la Argentina generar un incremento del ingreso de aproximadamente 100.000 millones. Ese problema está vigente, con lo cual va a haber que discutir si se corre la meta o cómo se resuelve esa cuestión. El otro tema es justamente la cuestión del bono y la posibilidad de la aprobación del proyecto de renta inesperada. Es decir, ¿qué se hace? Porque si no se aprueba el proyecto, la Argentina en el segundo trimestre queda 90.000 millones por encima de la meta. Hay que discutir si efectivamente tenés ese margen para incumplir el déficit o si usás el rulo, hay una cuestión más contable, pero utilizás parte de los DEC para emitir y para considerar los ingresos en tu cuenta fiscal, pero que eso te permita el fondo. Estas son las dos discusiones que me parece que a estas horas va a tener el ministro con la titular del fondo y que tienen que ver, te diría, con la segunda revisión que va a ser allá por septiembre probablemente. Donde ya vamos a estar entrando, yo diría que de cabeza en campaña electoral, y hay que ver cómo el clima político también influye en todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, a ver, en la medida que vayas acumulando revisiones, varias de estas cuestiones van a ir tensándose, ¿no? La primera revisión, medio que todos sabíamos que se iba a cumplir. La segunda trae aparejado esta cuestión. Hay que ver si mañana hay un acuerdo y dicen, bueno, espera, por el conflicto internacional vamos a ser un poco más flexibles con las metas. Bueno, ese es un contexto distinto. Hay un reconocimiento del fondo del impacto que tiene la cuestión internacional, pero por ahora lo que dice es la meta no se toca. Gracias, Hernán. Siempre Gracias. Clarísimo tu aporte. Vamos a despedirlo a Omar Plaini con la encuesta, que la conteste. Siempre nuestros invitados responden la encuesta. Me parece que es un poco obvio el botón que va a apretar Plaini, pero pongámosla al aire, así se la trasladamos y puede elegir. ¿El tractorazo de mañana es una protesta sectorial, un acto opositor o una mezcla de las dos cosas? Protesta sectorial, acto opositor o una mezcla de las dos cosas. Yo creo que tiene un contenido de ambas cosas. Ambas cosas. Y participa claramente. Vos le preguntabas recién si iba a estar Patricia Burri, iba a estar algunos actores de Cambiemos, y alientan estas cosas, está bien, es parte de lo que ellos creen. La respuesta entonces, protesta sectorial 44-9, una mezcla de las dos 39-9. Bueno, hay, qué sé yo, un empate, pero protesta sectorial parejo, ¿no? Es lo que mayoritariamente opina la gente. Gracias, Omar Plaini, por la visita. Gracias a vos por Vamos a invitarme. tener que ir a una pausa ahora y ya está nuestro próximo invitado ahí armándose, como decimos en televisión, Hernán Lombardi, que le vamos a hacer también responder la encuesta sobre el tractorazo de mañana. Ya venimos. Seguimos en Para que Sepas y sigue nuestro compañero Cristian Balbo en Costanera con el arranque de los primeros armados de la escena de lo que va a ser el tractorazo de mañana. Cristian. Cristian Balbo, ahí tenemos las imágenes. Uno de los tractores dispuestos para la movilización. Nos contaba Cristian un poquito más temprano que hay tractores un poco de museo, ¿no?, que vinieron, y otros que están en funciones. Hay algunos que van a funcionar casi como banderas, como símbolos, y otros como señales de la producción concreta. ¿Sí, Pablo? Sí, para tener en cuenta, a ver, hubo mucha polémica sobre si podían llevar los tractores o no a hacer esta protesta. Aníbal Fernández dijo que ni loco los iba a dejar entrar a la ciudad de Buenos Aires. Finalmente lo que hubo fue una intermediación por parte de la ciudad de Buenos Aires, que recordamos que es la que tiene la autoridad de aplicación y el poder de policía en la ciudad. Por lo tanto, hubo una presentación por un lado de algunos diputados que dijeron un pedido de amparo, pedido de amparo para evitar que la nación para que se haga libremente la movilización. Claro, porque el planteo es el que tiene que controlar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires es justamente la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo plantearon los sectores autoconvocados que hacían la marcha. Finalmente, la ciudad de Buenos Aires autoriza esta marcha y Aníbal Fernández hoy al mediodía tiene que salir a dar explicaciones y a decir pueden manifestar libremente en la ciudad de Buenos Aires si quieren. Finalmente, a media tarde, tuvo que también aclarar la situación el ministro de Seguridad, Marcelo de Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que planteó es,
Los derechos no se autorizan y en la ciudad las reglas son las mismas para todos. El derecho a reclamar y a peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional. Planteó el ministro que recibieron la comunicación por parte de los organizadores de la movilización, avisaron que iban a manifestarse y se comprometieron a hacerlo justamente el día sábado para minimizar los problemas de movilidad y que iban a dejarlos libres los carriles de Metrobús, que es lo que muchas veces se le pide a las organizaciones sociales. Para lo cual, digamos todo, hubo también un acuerdo de la cantidad de tractores que podían traer. Hasta más temprano yo había traído la información de que eran alrededor de 50. Cristian nos confirmó hace un ratito desde el móvil que son aproximadamente unos 20 los autorizados a entrar, precisamente para que no ocurra esto de terminar tapando el tránsito un día que, si bien, bueno, no es día de semana, pero los sábados en la ciudad de Buenos Aires hay bastante movilidad porque, bueno, se trabaja, ¿no? Algo muy importante a tener en cuenta, la mayoría de los tractores o de los manifestantes, digamos, ya no van a ser tractores porque se limitó, van a venir de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, van a venir bajando por Panamericana y se van a concentrar a eso de las 3:30 de la tarde en Plaza de Mayo. Con lo cual, lo que vamos a tener también como servicio para comentarlo, toda la zona que va por Panamericana bajando Lugones, hacia Libertador. Lugones, Libertador, pasando por Costanera Norte, ¿sí? Todo eso va a ir confluyendo al mediodía para llegar a Plaza de Mayo a las 3:30 de la tarde y también tengamos en cuenta lo que puede ser la desconcentración, que también pueda llegar a tener ciertas dificultades, pensando también en la gente que se va fin de semana, que se va a una casa de fin de semana, bueno, que tengan en cuenta que va a estar esta manifestación. Mira, acá tenemos cómo va a ser, Pablo y toda la audiencia, el mapa, lo que estabas ahí planteando, ¿no? Hashtag 23A, así se ha denominado la movilización. Plaza de Mayo a las 15 horas y todos los tractorcitos acá en fila dirigiéndose, como decías vos, Pablo, desde zona norte con Libertador como principal vía de acceso ya en la ciudad de Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo para tener el final de la movilización a las 3 de la tarde, donde no termina de quedar claro todavía si en un acoplado o de qué manera, si habrá algún discurso o no habrá algún discurso. El dirigente que entrevistamos hace un ratito nos planteaba, un dirigente chaqueño de la movilización, nos planteaba que el petitorio es un petitorio a la sociedad argentina en su conjunto, que no va a haber ninguna entrega de nada particular a ninguna autoridad. Es una lógica rara sobre cómo está armado esto, porque también hay que tener en cuenta, al no estar que es la mesa de enlace, que son un poco los que muchas veces le ponen contención a la demanda de los productores. Contención, logística, comunicación, todo lo que hace falta para una movilización más organizada, ¿no? Sí, al no estar todo eso va a ser medio caótico, seguramente vaya sectores políticos, esto también hay que decirlo, creo que lo manifestaba antes Lechner, hay sectores políticos que van a tratar de subirse a esto, siempre pasa. Ahora le vamos a preguntar hay a algunos Hernán que ya Lombardi tienen si va a ir. armada la logística de las combis, dónde hay que poner, en qué esquina hay que poner la combi con el altoparlante como para hacerse eco, sin ninguna bandera política, pero sabiendo que son los que van moviendo, direccionando y organizando la manifestación. Entonces, probablemente haya mucho de esto. La mesa de enlace, insistimos, no quiere ser parte de esto porque no quiere quedar pegada, porque tiene que negociar con un gobierno que hasta ahora, reconozcamos, no aumentó las retenciones. Hay proyectos, hay ideas, hay pedidos, pero hasta ahora aumentos concretos no hubo. Y que la ausencia de la mesa de enlace deja al gobierno, nos lo planteaba Rosario Ayerdi desde la redacción hace un ratito, deja al gobierno bastante tranquilo al respecto porque, bueno, van a esperar, van a tener la expectativa de esperar a ver qué cantidad de gente hay, cuáles son las propuestas que finalmente se esbozan y cuál es el nivel de protesta social o de politización que tiene el tema. Ahora le vamos a preguntar a Hernán Lombardi, que ya está, gracias Hernán por... ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo para estás? que sepas si va a ir a la marcha, al tractorazo mañana o no va a ir. Pero antes te vamos a mostrar un tuit de Ofelia Fernández, legisladora porteña de origen estudiantil y del Frente de Todos, que, bueno, no lo tengo yo acá, ahí lo tengo para leerlo, y le escribió por Twitter a Horacio Rodríguez Larreta: che, Larreta, si para vos cuando marcha un movimiento social hay que sacarles los planes, cuando marcha el campo hay que subir las retenciones, o hay marchas buenas con tractores y marchas malas con pobres. ¿Hay marchas buenas con tractores y marchas malas con pobres? Es una argumentación binaria de poca profundidad intelectual que no vale la pena refutarla mucho, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos en este programa
a productores agropecuarios. Ahora vamos a volver a conectar con el móvil. Y antes de que llegara vos estaba Omar Plaini, movimiento sindical. Los productores agropecuarios protestando contra un gobierno y el movimiento sindical no protestando contra un gobierno en medio de un cuadro inflacionario, etcétera, etcétera. ¿Hay acá una fragmentación social binaria de alguna manera en cuanto a la oposición y al oficialismo en sectores de poderes económicos diametralmente opuestos? Bueno, claro, es que estamos en una situación dramática. Tenés que ir a antecedentes muy duros, si querés el Rodrigazo, probablemente la devaluación del 2002, para una caída del salario tan brutal y de las jubilaciones en 3 o 4 meses, digamos. Y incluso nosotros se lo dijimos el primer día, al no tener un gobierno en plan antiinflacionario, no lo tuvo. Es decir, es como, viste, cuando hay una fuerza que avanzaba que era la inflación y no había nadie que lo contenía, y la inflación avanzó generando pobreza. Al suceder eso, vos fíjate cómo las respuestas que se dan llegan tarde y mal. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que busca un gobierno siempre? Pensemos nuestra memoria histórica. Una política económica busca, por supuesto, los grandes objetivos, una mejor distribución del ingreso, un crecimiento, un estímulo a la creatividad y a la inversión, pero en el corto plazo te busca 2 cosas. Te busca estabilizar la moneda y te busca plazos largos. O sea, todo lo que sea plazo corto es malo para un gobierno. Vos pretendés que los acuerdos sean, si fuera posible, de 2 años, de 5 años, nunca de 3 meses. Fíjate que el gobierno, hay un dato que se pierde de vista a veces, tiene que recurrir y prácticamente incentivar que existan las paritarias, reabrir las paritarias, porque no tenía otro remedio. Pero paritarias que se reabren a los 3 meses y con paritarias que ya se empiezan a cerrar con números altos, que todos sabemos que va a tener una realimentación inflacionaria. A ver, cuando vos tenés que... Te anticipan el número final de inflación y te vuelven empiezan a generar una situación donde no hay un problema de expectativas. Creo que había paritarias del orden del 60%. Lo que hemos llegado, lo que te digo es, has llegado a celebrar una derrota. Digo, los gobiernos habitualmente tienden a buscar plazos largos, insisto, y estabilizar la moneda. Acá tienen que celebrar, por no haber tenido un plan antiinflacionario, tienen que celebrar una derrota, claramente, que es acortar los plazos y aumentar los valores. Bueno, obviamente a mí me encantaría salirme de las lógicas binarias, y por eso también me animo a plantearme lo siguiente. No están demostrando condiciones de acordar nada. No pueden ponerse de acuerdo absolutamente en nada. Pero vos fíjate una cosa. El problema, yo desconfío así a priori de ese pensamiento, un pensamiento habitual y es un lugar común, cómo no se ponen todos los argentinos alrededor de una mesa y sobre todo la política y solucionan los grandes problemas. No, todos los argentinos no, la dirigencia es gente grande. Bueno, admitamos que la dirigencia puede tener visiones diferentes, ¿no? Pero a su vez podría haber algunas cuestiones comunes. Y vos fíjate cómo, en el caso de una decisión crucial, que fue la de evitar el default, en todo caso, tomar el crédito con el Fondo Monetario, la oposición actuó con enorme responsabilidad que no tuvo el oficialismo. El oficialismo lo empujó a Alberto Fernández al borde del abismo y lo está volviendo a empujar al borde del abismo. Entonces, el tema no son los acuerdos para la foto, el tema son los hechos. Los hechos, en este caso, yo como diputado de la oposición, incluso había gente muy cercana a nosotros que decían, no hay que darles nada. Yo, no, primero los argentinos. Primero, y pagamos todos un costo por renovar la situación del crédito, que creo que era imprescindible. O lo que no podíamos apoyar, y fuimos firmes críticos, yo lo he dicho en este mismo programa. No me acuerdo, estaba sentado vos acá al lado diciendo, mirá, Eddie, vamos a ver un pico de inflación inolvidable, y lo estamos teniendo. ¿Por qué? Porque no había plan. Y no lo hay plan, y sigue sin haberlo. Entonces estás en una situación... La inflación, Hernán, no empezó hoy, ni empezó con este gobierno. Y sí, vos formaste parte de un gobierno donde el candidato presidencial dijo no manejar la inflación es cosa de queso. No le fue bien con la inflación. Pero no digamos una cosa, a ver, digamos lo siguiente. No es lo mismo, obviamente la inflación es lo que devora todo en la Argentina. Nosotros, obviamente, no pudimos doblegar a la inflación, no pudimos. Venía, obviamente, una situación, pero no quiero entrar en... No entramos en la historia. Lo que sí puedo decir que no es lo mismo cuando ya te supera el 5% mensual, ya entras en lugares de una dimensión desconocida y no tenés la dimensión de qué pasa cuando entras a una crisis de esta magnitud
con un, digamos, 40% de pobres. La Argentina habitualmente, en la democracia, ha salido, digamos, saliste del 2002, crecieron los pobres durante 6 meses del 18% al 40%. Pero eso es cuando saliste de la crisis. Acá mi preocupación, o nuestra preocupación real, que estás entrando a la crisis ya con el 40% de pobres. Entonces es una situación desconocida. Si eso le sumas una dimensión política, donde el gobierno dedica todas sus energías a mí, viste, yo trato de ser muy firme, pero no adjetivar. Pero no tengo más remedio de decir la payasada que existió esta semana con el Consejo de la Magistratura. Vos ves una bifurcación en el seno del gobierno, pero además de la bifurcación, ves que la preocupación está en otro lado, no está en lo que le pasa a los argentinos todos los días. Y esto agrava la situación, entonces tenés una crisis económica fortísima, pero al mismo tiempo tenés una política que mira para otro lado. Entonces, qué sé yo, hay una preocupación real. Una política que mira para otro lado, porque después te sale Milei, y también en algunos lugares te sale la izquierda. Sí. Pero pará, o sea, y ahí por fuera del sistema. Voy a la reflexión de recién. A una reflexión para anticiparme o a una reflexión que vos hiciste antes o que escuchaba en la mesa. Nosotros muchos vamos a ir mañana a la marcha. Como ciudadanos, ¿cuáles son los límites? Si vos querés que la política represente a la gente, ahí hay un montón de banderas que nosotros coincidimos, entonces tenemos que ir. Lo que no tenemos que hacer, y yo tengo la tranquilidad de haber estado en todas las marchas el primer día, cuando algunos defendían la cuarentena eterna, nosotros dijimos, no, esto va mal, y pusimos la cara como correspondía. Me acuerdo los chistes que nos hacían por ir con Beto Brandoni, con unos flota-flotas. Hay que estar en la calle y hay que representar a la gente. Lo que no hay que hacer es apropiarse de la marcha. La marcha es una marcha de la sociedad civil, los políticos somos... Si vos aceptás que los políticos son una cosa separada de eso, bueno, entonces te estás dando argumentos en que hay una clase que trabaja para sí mismo, que es la política. La política está aparte porque forma parte del seno de la sociedad. Lo que no tiene que ser es apropiarse con banderas partidarias. ¿Con quién vas mañana? Nosotros vamos a Chascomús con un grupo de dirigentes primero, porque nos parece que hay que dirigentes en general de la 5ª sección electoral, que es todo hasta Necochea, porque ahí había una reunión partidaria, que la reunión partidaria se corrió y se fue ahora a empezar la marcha de ida de Chascomús venimos a Buenos Aires. Y eso arranca temprano, te tenés que ir temprano para Chascomús. Estaremos 12:30 en la Plaza Constitución, que se llama Plaza de Chascomús, obviamente frente, que además tiene un lugar muy caro para los que venimos del radicalismo, que está en la Casa de Alfonsín, ¿no? La Casa de Alfonsín, por supuesto. Y de ahí se vienen para acá, y de ahí venimos para acá por la 2. Hasta la Plaza de Mayo. Respecto al tuit ese que vimos antes, a ver, es obvio que hacer algo un sábado no es lo mismo que hacerlo un día de trabajo. Primero, porque perjudicás menos al sector productivo o no lo perjudicás. Y segundo, estás demostrando que la gente que marcha no puede sacrificar su día de trabajo. A mí me parece muy legítimo que la gente esté movilizada y alerta. Eso me parece muy bien. La oposición está definiendo su liderazgo. Tampoco es que las aguas están tan tranquilitas en la oposición. ¿Macri se está reafirmando como el líder del espacio o no es su peso propio lo que lo hace y él no está definiendo nada todavía? Bueno, si por su peso propio entendemos cuánto pesa, se enojaría bastante, viste que él es bastante deportista con el tema peso, pero entendamos peso como gravitación, digamos, efectivamente. Yo lo he dicho, aún en los momentos que apenas nos habíamos ido del gobierno, que Mauricio era insoslayable en el futuro de los argentinos. Porque hay alguien que construyó un partido de cero, que gobernó la ciudad 2 veces, que después gobernó la nación, que pudo terminar su mandato y se fue con el 41% de los votos, ninguna sociedad lo pondría en los trastos usados, digamos. Las sociedades intentan, cualquier sociedad, digamos, madura, intenta tomar esos liderazgos y proyectarlos hacia el futuro. Así que yo siempre dije, entonces, Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. Si va a ser o no Mauricio candidato, me parece que hoy discutir candidaturas, y te lo digo con toda franqueza, me parece como simplificador, me parece trivial. Este es el año del programa. Acá tenés que discutir un programa. Ha fracasado tanto la Argentina. Yo rescato nuestros éxitos, pero también no pudimos, por ejemplo, vos decirlo bien, no pudimos derrotar la inflación. Entonces vos tenés que tener un programa. Este es el año del programa.
del programa, de discutir los programas, de armar equipos y después de los programas y los equipos vendrán las candidaturas. Y me parece que en eso sí, efectivamente siento que se ha robustecido un liderazgo, pero para mí no es ninguna sorpresa, era lo que iba a pasar. Ahí te va a hacer una pregunta Pablo Winocur, pero ¿hablás con Macri? Sí, claro. ¿Es cierto que confía más en Rodríguez Larreta que en Patricia Bullrich? No, Mauricio no entra en esa discusión. Te diría, Mauricio está en una discusión mucho más conceptual. ¿Cómo potenciar el PRO? ¿Cómo potenciar Juntos por el Cambio? ¿Cómo buscar la unidad? Pero que la unidad no sea dejar el cambio de lado. Mauricio piensa claramente que esta sociedad tiene que cambiar. Pero te lo digo con toda claridad. Vos analizás las declaraciones. Una que a mí me parece clave de la última tanda de declaraciones que hizo. Déficit cero desde el primer día. Es una definición que ordena un gobierno. Ahora, es dura porque hay que hacerlo. Entonces nosotros este año tenemos, si aceptamos, si se Juntos por el Cambio acepta esa definición, tenemos que ver el cómo, no el qué. ¿Vos crees que convocan esas palabras? Porque ya dijo inflación cero, ya dijo pobreza cero. No importa, es lo que debe ser. A ver, porque acá siempre, si nosotros en este momento. ¿Te acordás de pobreza cero? Pero ¿cómo no me acuerdo? Nos dedicamos, y esa es una parte de la autocrítica y del libro de segundo tiempo. Vos sabés que toda la autocrítica nace en la campaña electoral Mauricio Scioli, año 2015, donde el diagnóstico no fue lo suficientemente crudo de lo que estaba, y los dos sabían que había que hacer un diagnóstico crudo. Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico lo más certero posible y decir la verdad. No hay espacio para como cuando hizo Menem, que dijo, síganme, no defraudaré, y después dijo, si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. No, nosotros tenemos que ser francos, claros y directos con lo que vamos a hacer. No podemos mezclar el programa con juntar votos. Al revés, el programa tiene que ser una adhesión racional de los ciudadanos a un programa de transformación y con eso se juntarán los votos. Pablo. Recién decías que hablabas de en este tiempo se fortaleció un liderazgo. ¿A quién te referías fundamentalmente? ¿Cómo? Recién decías, en este tiempo se fortaleció un liderazgo. Bueno, obviamente cuando apenas terminó el gobierno había mucha gente que decía que el liderazgo de Mauricio era difícil proyectar hacia el futuro. Y yo creo que se prueba, pero lo que quiero decir no es un liderazgo excluyente. El liderazgo de Juntos por el Cambio es un liderazgo colectivo y es lógico y muy bueno que sea así. Tienen que florecer 100 jardines. Ahora, dentro de eso, nuestra propuesta tiene que ser, mira, te lo voy a decir, poner en estos términos, Eddie y Pablo. Tiene que ser contundentemente mayoritaria, pero nítidamente expresada. Porque si vos para buscar una mayoría perdés nitidez, esto le ha ido mal a la Argentina. Nosotros tenemos que ser contundentes en la construcción de la mayoría, pero nítidos en nuestra propuesta. Y nítidos es nítidos. Nítidos es sin grises. Nítidos es sin ambigüedades. Sin grises, básicamente hay dos líneas en Juntos por el Cambio. Una ala más, si se quiere, un poco socialdemócrata y una ala más liberal. ¿Sin grises sería cambiar la composición de la alianza, ir a una alianza con Milei, por ejemplo? No, sin grises es dentro de la composición de la alianza hacerla bien nítida. Yo creo que las categorías, mirá, el domingo se vota en Francia. La categoría socialdemócrata, ¿Macron es socialdemócrata? Sí. Categorías, yo te diría, muchos franceses no coincidirían con tu visión. En España, el liderazgo de Sánchez es un liderazgo socialdemócrata. Me parece que no hay que mirar hoy por hoy, en el siglo XXI, categorías históricas, ni siquiera, por supuesto que no izquierdas y derechas, pero tampoco socialdemócratas. Me parece que lo que tenés que ver son si estás dispuesto a defender una serie de valores que construye una sociedad modernizada, o si estás mirando 70 años para atrás. ¿No será que lo que se está discutiendo, y no solo en la Argentina, son esquemas de poder y no líneas de ideas? Bueno, nosotros justamente por eso, me encanta que me preguntes eso, Eddie. Nosotros estamos... Para este año nuestra tarea es discutir ideas. Y desde las ideas los candidatos. Y además, a ver, voy a ser más claro todavía. ¿Alguien puede saber qué sociedad se va a encontrar un gobierno de Juntos por el Cambio en 2023? ¿Va a ser una sociedad donde el acuerdo por el fondo vuela por el aire porque incumplieron todo y entran en default y predomina, digamos, la visión cristinista? Yo siempre digo que son lo mismo, pero predomina en el gobierno la visión más, llamemos Kicillof, Cristina, y salta el acuerdo por el aire y entras en una situación de difícil control, o van a poder seguir gobernando a los panzazos,
respetuosamente, el presidente tiene condiciones para los panzazos, ¿no? Ha desarrollado unas enormes condiciones. Pero, y puede llegar hasta los panzazos al final del gobierno. Yo soy escéptico. De las dos cosas, me parece que estamos en un problema serio. Dicho esto, te diría, no es lo mismo el programa que vas a aplicar si es que terminaste de defoltear a la Argentina o llegaste con una situación, llámalo con acuerdo con el fondo, que lo fuiste empujando. Pero entonces no podés definir el programa este año, porque lo que pasa es que con otra realidad el año que viene. Sí definís el programa, lo que no, una cosa es el programa y otra cosa son las medidas de coyuntura. No es lo mismo actuar sobre una inflación heredada del 60% o si con esta inflación licuaste el déficit fiscal, que eso, hay unas cosas que... Hernán, no es lo mismo el gradualismo que propone Horacio Rodríguez Larreta, que habla de generar un acuerdo con un sectores del peronismo que inmediatamente también te van a tener que llevar a hacer acuerdos con sindicatos, por ejemplo, que ir a una línea más dura, como la que está proponiendo Patricia Bullrich, incluso pensando en una alianza con Javier Milei. Que el liderazgo de Mauricio, ahí sí, yo lo veo claramente, que si vos ves, quiero ser cuidadoso, pero si vos ves algunos ajustes o en las cosas que está pensando Horacio, empiezan a converger más hacia una posición entre todos. Y algunas cosas que dice Patricia, la gente que se rodea, está más rodeada de otro equipo, también empieza a converger algunas cosas que dice Mauricio. Te diría que en términos generales, las cosas que dice Mauricio influyen tanto sobre Horacio como sobre Patricia. Entonces esa dicotomía no es tan fuerte como la estamos planteando. Digamos, si vos no te imaginarías Horacio diciendo algunas cosas que dijo estas semanas hace un año. Y tampoco te imaginarías a Patricia más rodeada hace un año. Por lo tanto, hay una tendencia a converger que creo que es parte del buen liderazgo de Mauricio. Y a su vez, darle mucha importancia a la Unión Cívica Radical, a la coalición cívica y al peronismo republicano. Yo el lunes estuve antes que viajar a Washington con Mauricio y vino Miguel Pichetto y Ramón Puerta. Para nosotros es un elemento estratégico que esté Miguel Pichetto y Ramón Puerta. Porque esa es una visión del peronismo. Hasta se habló de Macri y Pichetto otra vez. Bueno, de fórmulas no vamos a hablar ni candidatos, pero es importante lo que puede hacer. Yo respeto enormemente gente que ha hecho un cambio de una visión que tenían a una visión mucho más moderna. Eso es valentía, yo lo respeto enormemente. Hernán Lombardi, gracias por haber estado en Para que Sepas. Mañana entonces vas a la marcha. Sí, por supuesto. Va el tractorazo Hernán Lombardi. Nosotros vamos a una pausa y después vamos a ir a ver cómo se arma también el tractorazo en la Costanera. Ya venimos. Último tramo de Para que Sepas entonces. Hoy, después de una agenda intensa en Washington, el ministro Martín Guzmán se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. En Estados Unidos está nuestro compañero Ariel Sack, que está con repercusiones de ese encuentro. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edi? Por las dudas soy Adrián. Adrián, perdón. Tengo algún pariente que se llama así. Perdón. Todo bien. Adrián, perdón. Se dicen, sí. En la audiencia, ¿quién es Ariel? No, Adrián Sack, gracias. Sí, hoy estuvieron... Adrián, ahí está, pero por favor. Estuvieron reunidos durante una hora. Dicen que fue un poquito más, que en realidad fue 1:10, otro contacto que tengo por ahí en Washington. Porque, bueno, estuvieron con varios temas de rigor. Fue, si vos te fijás, ya desde el mismo saludo, los videos que trascendieron, ¿no? En distintas agencias, se la ve a Cristalina Georgieva que no la mira muy directo a los ojos al ministro de Economía argentino, como se hace con otros funcionarios, pero de todas maneras, todo lo que no se vio en lo postural, en lo no verbal, se vio después en una declaración que hace minutos nada más la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, difundió en Twitter, hablando sobre los avances de la economía argentina, ¿no? Refiriéndose a esto por primera vez así, porque siempre habla de contextos, habla de desafíos. Esta vez sí habló de desafíos, pero también habló del crecimiento de la economía argentina. Habló del desafío del impacto global que implica la guerra en Ucrania, sobre todo en términos de inflación. Eso fue lo que más tiempo ocupó en la reunión, teniendo en cuenta que la Argentina le está sumando un shock externo, ¿no? Al shock interno que ya tiene desde hace mucho tiempo, con la imposibilidad de mantener la inflación en términos razonables. Por Adrián. eso se habló mucho de cómo se iba a solucionar esto de cara a la próxima revisión. ¿Sí, Edi?
Sí, ahí ya se recalculó, por lo menos en materia de crecimiento, el número para la Argentina en el fondo, y ahora se estaba viendo ahí las metas de inflación y las metas fiscales. Por lo que vos estás diciendo, lo que hay es una mirada bastante más explícitamente contemplativa de una buena onda, digamos, con Guzmán y con la Argentina por parte del fondo. Sí, realmente hay que decir que de todos los encuentros que se tuvieron hasta ahora, si bien siempre hubo buena voluntad, hoy había un poco más justamente de optimismo, de buena onda de cara a las revisiones, porque bueno, ya lo más difícil pasó, que era lograr un acuerdo. ¿Se acuerdan que fue todo muy tenso después del preacuerdo o del proyecto de acuerdo hasta que se llegó al acuerdo? Ahora en lo que se piensa es en las revisiones, e incluso empiezan a aparecer algunas variables que antes no estaban y que pueden ayudar a la Argentina, como es la exportación por parte de Argentina de gas natural licuado, que era un componente que antes no estaba y que ahora, por las grandes restricciones que va a haber a la exportación de gas desde Rusia, Argentina puede llegar a transformarse en un nuevo jugador justamente en la exportación de gas natural licuado. Curiosamente no se habló de biocombustibles, ¿no? Que era otra de las grandes importaciones que Estados Unidos hacía desde la Argentina y que después terminaron bloqueadas por aranceles, dado que el presidente Joe Biden aquí justamente autorizó a que las naftas que se consiguen en el surtidor contengan un mayor porcentaje de biocombustible. Y antes Argentina tenía una participación importante en el biocombustible que se consumía aquí en los Estados Unidos, y eso es algo que ya no se produce más, ¿no? O sea, no debido a los aranceles que hay puestos en el biocombustible, no es algo que esté sucediendo en la proporción que sucedía antes. Así que bueno, no sabemos si de eso se habló o no, no es lo que trascendió. Sí, el propio Guzmán explicó lo del gas natural licuado, que abre otra ventana para poder explicar cómo sostener el plan de Argentina, el dificilísimo plan que tiene que sostener Argentina para poder hacer frente a los compromisos de la deuda, no solamente este año, sino los años siguientes, ¿no? Completísimo, como siempre, Adrián. Un abrazo, buen fin de semana. Por favor. Gracias a vos, que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, y estamos entonces con Javier Mozo, ahora que se sumó al móvil en Costanera con los preparativos del tractorazo de mañana sábado de productores agropecuarios que van a desembocar con todos sus vehículos y sus tractores, valga la redundancia, en Plaza de Mayo. Calculan que a las 3 de la tarde. ¿Cómo andás, Javier? Hola, Edi, ¿cómo estás? Buenas noches, mejor dicho, ya es la costumbre de la tarde. ¿Cómo estás, Edi? Bien, Así muy es, bien. Estamos aquí en la zona de Costanera Norte y estamos con una señora del campo. En este caso vamos a decir, bendita tú eres entre todos los varones. Cristina, ¿cómo estás? Cristina Bubé, productora agropecuaria de la zona de Azul. Azul está, como para tener una idea y dar un dato, a unos 300 kilómetros al sudeste de la provincia de Buenos Aires por la ruta nacional número 3. ¿Dije bien? Perfecto. ¿Sí? Yo estoy a 340, un poquito 340. más, pero para el lado de Tandil. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy haciendo lo que todos los productores tendrían que estar haciendo, que es defendiendo nuestra patria, la producción que nos están realmente comiendo hace muchos años este gobierno y muchos más también, pero este sobre todo, con la carga impositiva de 172 impuestos que nos están destrozando. ¿Qué hacías ayer en este horario, un poco más temprano? Porque ahora te vemos aquí en Buenos Aires, casi al frente del río, aprestándose y congregándose ustedes para marchar mañana hacia la Plaza de Mayo. Pero ayer, en el campo, ¿qué estabas haciendo? Bueno, ayer y antes de ayer fueron 2 días importantes porque es el momento del tacto. Las vacas, hay que encerrar las vacas, hay que traer el veterinario, el ecógrafo y estar ahí mirando los dientes de las vacas para ver si sacamos, descartamos o no, ver el porcentaje que realmente vamos a sacar, porque ese es el momento más crítico, saber si también tenemos un buen porcentaje o no. ¿De qué? Perdón. De vaca preñada, Okay. para saber cuántos terneros vamos a tener al año. Bien. Y eso es el trabajo que nos lleva todo el año de hacer realmente las cosas bien para tener un muy buen porcentaje. Okay. Edi, te está escuchando aquí Cristina, ¿eh? Cristina, Edi Zunino, un gusto, gracias por este contacto con nuestro móvil y con el programa. Estuvimos viendo que hubo bastante presencia de mujeres en la organización de esta movilización.
Sí, hay de todo. Todos, la verdad que creo que hay mujeres, pero también hay muchos hombres. Creo que todos en esto empujamos. Yo no soy muy de decir somos las mujeres, no. Acá todos trabajamos parejo. ¿Cómo preparan la vigilia de esta noche? Porque ahí ya están instalando cosas, los tractores, algunos bienes, algunos vehículos. ¿Se van a quedar ahí haciendo noche? ¿Se van a turnar? ¿Cómo es la idea del preparativo? Sí. La idea es que la gente se quede al lado de sus máquinas, a cuidarlas. Y sí, no, en general todos los que vienen con una máquina se quedan. Otros se irán si tienen algo cerca, pero imagínate que si los que vienen de 1.500 kilómetros llegaron ahora y mañana termina la marcha y tienen que salir y hacer 1.500 kilómetros al Chaco o a Córdoba o a Santa Fe. En el caso mío son 340, no es nada en comparación el esfuerzo de lo que están haciendo todos los cordobeses. Desde Salta viene gente, de Santiago del Estero, del Chaco, de todos lados viene gente. ¿Cuánta gente calculan que va a venir? No, yo no soy buena para eso, porque yo creo que depende del espíritu del mañana a mañana de la gente, y lo que ya sabemos que estamos, esos estamos siempre, pero lo importante es sumar a último momento esa gente que está insegura y quiere estar, pero no sabe si hacer los kilómetros o no hacer los kilómetros, que evidentemente hoy hay que pensar dos veces por el tema de gasoil, que realmente es un tema muy, muy complicado, y además los kilómetros, que es un gasto para el productor agropecuario. Y aparte están haciendo cosas, en este momento están en plena cosecha, ¿no? Aparte, en muchísimos campos se juntan las dos cosas. Está el trabajo ganadero, que son todo el tema de los tactos, más la agricultura. Bueno, en el caso de Azul llovieron 10 milímetros, frenamos la cosecha, pero si no, estaríamos cosechando y bueno, no paramos. Es decir, esta es una época donde no se para, prácticamente no paramos en todo el año, pero bueno, ahí después de la cosecha tenemos un poquito de aire. Cristina. Pero por eso es tan complicado, sí. El gobierno planteó que este es un acto opositor, una manifestación política. Hace unos minutos estuvo acá en el programa, en el piso, Hernán Lombardi, diputado nacional, ex ministro de Mauricio Macri, que nos contaba que él personalmente con un grupo se van a ir hasta Chascomús y van a venir movilizándose junto con los productores que vienen desde allá. ¿Les preocupa que estos apoyos terminen dándole la razón al gobierno en cuanto a la politización de la marcha? No nos preocupa, porque nosotros somos independientes, somos productores autoconvocados y evidentemente siempre al caballo se quiere subir a alguien. Pero no nos preocupa, porque nosotros al momento de votar y cuando realmente hay que poner el voto, somos totalmente independientes. Si alguno se quiere sumar como productor o porque tiene campo, porque es el lugar, tiene todo el derecho de sumarse. Lo que no llevamos es la bandera política de nadie. ¿Extrañan la presencia de la mesa de enlace y sus organizaciones principales, salvo algunas que localmente sí adhirieron a la movilización para darle más contundencia y más organicidad a esto? No, yo creo que a la larga nos van a extrañar ellos a nosotros, porque ellos tendrían que haberlos... Desde el momento que lo decidimos, tendrían que haberlo charlado y estar apoyándonos. Cristina. Y ahora no paramos, seguimos para adelante. Decís que la mesa de enlace los va a extrañar a ustedes. ¿Significa que hay un quiebre entre ustedes y la mesa de enlace, que serían sus representantes? No hay un quiebre, pero si siguen con esa idea diplomática de seguir charlando con las personas equivocadas, que nunca te van a dar nada, evidentemente nosotros no vamos a charlar con nadie que nos diga siempre lo mismo, que nunca dice, realmente nos dan una solución. Al contrario, nos ponen más impuestos. Ahora, en algún momento va a haber que charlar, porque así se resuelven las cosas, ¿no? Bueno, para eso están los 4 de la mesa de enlace, pero parece que no resuelven nada. O sea que ustedes no están conformes con lo que está haciendo la mesa de enlace cuando se sienta a negociar con el gobierno. Mira, en esto por suerte somos los autoconvocados, somos muy independientes. Yo personalmente, hablo por mí, no estoy conforme. Puede haber autoconvocados que tengan más llegadas con una entidad. Yo estuve en una entidad, yo estuve en Carvap, yo estuve en la rural y por algo me fui.
porque evidentemente las cosas por fuera se logran mucho más rápido. ¿Están haciendo otro movimiento representativo del campo con los autoconvocados? Si estamos haciendo movimientos con... sí, hacemos continuamente, estamos en asambleas... Pregunto si lo que están haciendo con este tractorazo es un movimiento aparte, autónomo de las conducciones clásicas. No, este movimiento es un movimiento que suma a todos. Lo más importante es sumar gente, productores agropecuarios, y además yo creo que la sociedad está tan mal, que solo ver el proyecto que tenemos de producción nosotros, que es darle de comer a este país espectacular que tenemos, que es lo más productivo que tenemos, y que la gente nos acompañe es una maravilla, porque realmente creo que ellos también se tienen que dar cuenta que la comida sale del campo. Cristina, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Javier, por tu trabajo ahí, muy bueno. Y bueno, De nada. Gracias. Adiós, Onino. Adiós, hasta luego. Se nos va terminando el programa, equipo. Gracias por la participación. Por favor, un placer. Ahora ya viene Vivi Canosa y el lunes va a estar seguramente desde Israel Marcela Pagano acompañándonos con informes desde allá por la cobertura que va a estar haciendo. Muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes en esto que se llama Para que sepas.